Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y en esos momentos vamos a hablar sobre las implicancias o el impacto que podría generar la llamada tercera toma de Lima, porque ya estamos conectados en esos momentos con el presidente del directorio de la Cámara de Comercio de Puno, Francisco Aquise. Los gremios empresariales han mostrado cierta preocupación por lo que se viene denominando tras esta protesta que se ha preparado para finales de julio. Entonces, le damos la bienvenida al señor Francisco. ¿Cómo está, señor Francisco? Muchas gracias, Mayra. Un saludo cordial a todos, especialmente en un momento de coyuntura tan difícil, cuando, bueno, lamentablemente nuestras autoridades no desean, digamos, participar y como presidente del directorio, no me queda más pues que transmitir lo que realmente siente el sector económico de Puno. ¿Qué es lo que siente el sector económico de Puno ante esta situación? Bueno, la crisis en nuestro país es obviamente político, es evidente. La inflación de la guerra que ha subido los productos de primera necesidad, la crisis sanitaria que hemos pasado casi 2 años y hoy estamos amenazados ya con las consecuencias del niño global, cuando más del 90% de la quinoa no se ha cosechado, los tubérculos, caso de la papa, el 80%, no tenemos forraje para nuestro ganado y estamos pues enfrascados en una especie de, digamos, de contienda política cuando necesitamos que nuestras autoridades elegidas pues tengan que enfocarse directamente al resolver los problemas vitales. Obvio, si es que hay la disponibilidad de tiempo, las familias que podamos participar de la protesta justa, es, pues también es loable, no estamos en contra de la misma, pero sí en contra del cierre de carreteras y la actividad violenta que se ha visto en los anteriores días. Esto sí, lo condenamos enérgicamente porque ello no nos lleva a construir nada, simplemente a asumir una cuestión de confrontación, y este momento nos necesita a todos, lo necesitamos todos porque necesitamos planificar el nivel distrital, provincial, regional y nacional. ¿Qué hacemos con el niño global? El norte con las inundaciones y la sequía que no se siente, básicamente, digamos, no se percibe, pero silenciosamente el lago ha bajado más de 1 metro. Los totorales donde están las islas flotantes, hoy solamente va a existir un río si seguimos con esa falta de agua, porque los muelles están quedando ya pequeños, y ello nos lleva a ver la falta de alimentos, la falta de la actividad agropecuaria, y como tal, la alternativa es pues viabilizar las actividades económicas, y una de ellas es el sector turismo, que puede coadyuvar, minimizar el impacto a través de la artesanía, el transporte, consumir los productos especialmente los sectores más vulnerables, que han sido y hemos sido más afectados, porque en Puno la mayor parte de empresas, más del 90% somos MIPES, ¿no? Somos micro, pequeñas empresas que generan más del 77% de empleo, Ujú. sin considerar, digamos, la actividad comercial que se realiza en Juliaca, en las fronteras. O sea, Puno es eminentemente comercial y por ello invocamos a que este asunto termine, digamos, especialmente el cierre de carreteras. Y eso Pero, es vital en este momento. señora Quise, cuando usted habla de las autoridades, específicamente, ¿a qué autoridades se refieren cuando se eh, dirige a este tipo de temas? Por ejemplo, toma de carreteras, eh, obstaculizar el libre tránsito, no dar paso al comercio, al desarrollo que tanto se necesita Puno. ¿A qué se refiere? ¿A qué autoridades se refiere? En este momento, la crisis ha llegado a polarizar o simplemente a hacer un diálogo de sordos. No tenemos líderes que puedan, que debemos propender a tener comunicación. Me refiero a nuestras autoridades elegidas, en este caso, a nuestros alcaldes distritales, provinciales y a nuestro gobernador. Y también invoco a la Presidencia de la República a través de sus ministros y al Poder Legislativo, quienes son pues los líderes políticos que tienen que ser más empáticos con la realidad
socioeconómica que vive nuestro país. Es vital en este momento el diálogo, la comunicación, intentar, a pesar de que es un diálogo de sordos, pero es imprescindible la comunicación. Sin ello, esa indiferencia de que las cosas se caigan por su propio peso o simplemente con convocatorias, como la que ha hecho una parte de la medida de protesta, la convocatoria o el estado de emergencia es un gran efecto negativo para la actividad económica en Puno. Y esto es lo que intentamos reducir. Estamos dando nosotros nuestra voz, nuestra comunicación, y al mismo tiempo queremos una respuesta hablada o por lo menos en documentos a efectos de entendernos, porque las personas nos entendemos hablando y eso es vital en este momento. Dice, aprovechando el momento, ¿ustedes no han tenido una reunión con el gobierno de Dina Boluarte para explicarle los pormenores de este comunicado que han emitido como Cámara de Comercio de Puno, las pérdidas que se vienen registrando, la baja en turismo y todos estos detalles que nos han mencionado al inicio de la entrevista? Hemos tenido una comunicación a través del ministro de Economía, a través del ministro de Defensa, haciéndole conocer las inquietudes, especialmente el tema en una primera etapa con el aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, que a buena cuenta ha sido un logro del sector económico para que se reaperture, porque querían trasladar más o menos más de 20 días y un día, 2 días de para, 2 días de inactividad es falta de alimentos para las familias y es fundamental eso. Si no tenemos en cuenta lo básico, elemental en este momento de crisis, pues hemos dejado de ser seres humanos, ¿no? Tenemos que entender y ser empáticos con la realidad, especialmente a los representantes políticos que hemos elegido. Y eso es vital en este momento. La respuesta está en Lima y no en Puno. En Puno, más del 90% de la población, el 30 de mayo, ha manifestado que quiere elaborar, que quiere también hacer obviamente la medida de protesta porque la crisis política es evidente. Nadie puede cerrar los ojos ante una crisis política vigente, pero lo primero, este momento tenemos que resolver y debemos evitar el cierre de carreteras o las actividades violentas que se han generado a fin de año y los meses y siguientes, especialmente en la región de Puno. ¿Puede dar algunos alcances sobre cifras antes de las protestas y después de las protestas? ¿Cómo está Puno económicamente en esos momentos? Hablando de cifras. Bueno, el sector donde nos desarrollamos, teníamos al 2019, antes de la crisis sanitaria, más o menos más de 1 millón de visitantes extranjeros, porque nosotros dependemos del turismo receptivo. El 2022 tuvimos más o menos una recuperación del 50%, que esto ayudó mucho a empezar a pagar los créditos en los bancos, a reactivar la economía. Estuvimos con una proyección de un 75% para este 2023. Sin embargo, con la crisis política que se ha generado, que nosotros somos ajenos a la misma, pues se ha caído todo. Hoy estamos inelegibles en el suelo, sin ingresos y con la posibilidad de no poder atender, digamos, todas las actividades que se requieren, la educación, la salud y otros que son vitales, y especialmente hoy con la crisis climática que tenemos en la región de Puno con la sequía, bueno, nadie le da importancia. Es vital reunirse, es vital hacer planes, porque esto ya es evidente. El año pasado ya tuvimos la crisis en las cosechas y este próximo año se va a agudizar mayor, especialmente en los meses de septiembre, octubre, noviembre, a la falta de forraje y alimentos en las poblaciones, y eso es vital, ponerse a trabajar en este momento. Y obviamente que si tenemos que salir a protestar, si tenemos que hacer dentro de lo que significa nuestro sistema democrático, tenemos que hacerlo también, porque eso es vital. La crisis política no es de hoy, es de los últimos 6, 7 años se ha agudizado terriblemente. Hemos estado en una polaridad entre el Poder Ejecutivo y Legislativo y nosotros pedíamos un interlocutor válido. Y hoy estamos en una situación más caótica y por ello nuestra invocación a evitar cerrar nuevamente las carreteras y seamos conscientes y empáticos con la realidad socioeconómica que vive Señora especialmente la región de Quise, Puno. pero señora Quise, también usted evalúa que no es que el gobierno cierre las carreteras o no es que el Congreso
cierren las vías para que no los dejen trabajar. Es la propia población. Y cuando el gobierno ha querido hablar con la población, no se le ha escuchado. Entonces, desde ustedes, desde la Cámara de Comercio de Puno, ¿cuál es su propuesta para llegar a un punto medio? Bueno, la crisis política ha sido generada en el Poder Ejecutivo con la renuncia del presidente Castillo. Entonces, esta renuncia no la hemos generado nosotros. La protesta en Con sí el golpe de Estado. es un derecho constitucional. Lo que sí condenamos es la violencia y el cierre de carreteras. Lo hemos hecho siempre. Y esto ha sido, digamos, una manera muy equivocada de llevar al colectivo social de Puno a ese nivel. Pero no podemos estigmatizar y decir que Puno es violento o Puno dar los calificativos que se han generado desde el Poder Ejecutivo y también por mucha parte del Congreso. En ese debate, en esa forma de llevar el desarrollo político, pues ha generado una situación en este momento caótica que ha respondido Puno con la indiferencia del resto del país. Sin embargo, en este momento el pedido concreto a todo el Perú, incluido Puno, es evitar cerrar carreteras y la violencia, especialmente, digamos, evitar más fallecidos, que esta es nuestra posición. Y ha sido desde el 31 de diciembre que nos hemos reunido con los líderes políticos de la ciudad de Juliaca, nuestra posición y la mantenemos la misma. Y evitemos pensar, porque es muy fácil vivir fuera de Puno, vivir en Lima y hacer un comentario muy sesgado, porque la mayor parte de la población de Puno no se dedica a la política. Nosotros vivimos de la actividad comercial y ese es el ingreso, pero la indiferencia de la población obviamente es frente a la crisis que se ha generado en Lima. Claro, pero por eso iba mi pregunta. ¿Qué propone la Cámara de Comercio de Puno para resolver la crisis? Vamos a reiterarle lo que le acabo de comentar, es abrir el diálogo, es una responsabilidad de los políticos. Tenemos congresistas, tenemos ministros, tenemos el Poder Ejecutivo y también tenemos autoridades elegidas en Puno. En Ujú. todo caso, no se puede dejar de agotar todo el proceso de diálogo, es fundamental. Nosotros en este momento mal haríamos en entrar en temas de debate político cuando nuestra función es netamente económica. Nosotros nos dedicamos a pagar los impuestos. Esa es nuestra misión como empresarios. Sin embargo, hoy estamos alzando nuestra voz de protesta en una coyuntura donde hay falta de partidos políticos, de líderes y de la falta de empatía del Poder Ejecutivo y Legislativo desde Lima. No han ido desde Lima ninguna comitiva que encabece quizá el premier Alberto Otárola para reunirse directamente con las principales autoridades de Puno. Habida cuenta que las protestas sucedieron entre diciembre y enero de este año y han pasado unos buenos meses y nuevamente se están reactivando las protestas. No, no, nunca estuvo de premier ni a presidente en Puno, estimo de que no ha estado entre sus planes y han prometido venir y supongo que vendrán en algún momento, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces cuál es la respuesta desde el Ejecutivo y también los congresistas que fueron elegidos por esa región. Muchísimas gracias, señor Francisco Aquise. Él es en estos momentos el presidente del directorio de la Cámara de Comercio de Puno, que nos acaba de hablar de la situación actual y de este comunicado que han emitido, haciendo la invocación de que no se cierren las carreteras, pero que también el Ejecutivo tenga el acercamiento debido para evitar nuevamente el atraso en esa región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, nosotros vamos a regresar más adelante con más información.